Amigos, nos encontramos en el Parlamento de Canarias y se encuentra con nosotros nuestra consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Van Ostende, y con ella vamos a mantener una pequeña charla para conocer las novedades del sector primario de última hora. Novedades importantes, yo creo que están en un marco europeo, en un marco canario y yo creo que internacional, porque también hablaremos de la pesca. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ha terminado su comparecencia en la Comisión de Agricultura con muchas preguntas, ¿no? Sí, con muchas preguntas y bueno, y dando cuenta como gobierno frente a todo el resto de partidos políticos del Parlamento de nuestra gestión. Yo creo que es una labor también importante, la de dar cuentas a la oposición y al resto de partidos de la labor que hacemos en el gobierno con respecto al sector primario. Si le parece, nos vamos con la ley de cadena agroalimentaria, que ha sido un tema que, bueno, pues ha tenido cierta controversia, pero bueno, se ha seguido trabajando. Usted, bueno, pues ha hecho todo lo posible por aunar esfuerzos entre el sector platanero, el ministerio, buscar soluciones. Incluso ha preparado, bueno, una conferencia online para que se conociera, pues los intríngulis de esa ley. ¿Cómo lo ve? Bueno, nosotros, es verdad, es una ley nacional, ¿no? Se está haciendo unas modificaciones, que ya es la segunda o tercera modificación en el Congreso de los Diputados, pero es verdad que como Gobierno de Canarias trabajamos con el sector y también hacer llegar la preocupación del sector y del Gobierno canario al Gobierno central en respecto a esta ley. Nosotros vemos que la ley en general es muy positiva porque tiene cuestiones como evita las prácticas desleales en la cadena de valor, intenta regular y ordenar esta cadena alimentaria, pero también es verdad que hay artículos que eran muy ambiguos. Concretamente hay un artículo 9 que habla de los precios de venta y de los costes de producción y es verdad que generaba cierta inseguridad la interpretación porque era muy ambiguo ese artículo, o es muy ambiguo. Entendemos la preocupación que tenía Asprocan al respecto y esa posible interpretación que hacían ellos de que se podía quedar fruta en el campo si el precio de venta era muy bajo porque el mercado caía, por ejemplo, o porque son categorías inferiores y el precio de venta es muy bajo, que no se pudiese vender. Y entonces, por tanto, Asprocan pedía, para evitar eso, pide la excepción a ese artículo de la ley, no a toda la ley, sino a ese artículo. Nosotros hemos dialogado con Asprocan, con el Ministerio, en esa vía, que es la excepción. El Ministerio nunca ha estado proclive a esa solución porque entendía que la excepción no era la solución. Nosotros le hemos abierto la vía de trabajo al Ministerio de buscar la aclaración de ese artículo para que al final llegue al mismo objetivo, que es aclarar cómo se establecen los precios en los contratos y cómo se refleja la realidad del comercio de plátano en un contrato. Finalmente el plazo de enmiendas se terminó la semana pasada, y ahí hubo una enmienda técnica presentada por parte del Grupo Socialista en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, aclarando ese artículo y cómo se aplica. Entendemos que es un primer paso para ver si con eso seguimos trabajando, ver si con eso es suficiente para aclarar la cuestión y para garantizar que se... ¿En qué consiste ese cambio o esa aclaración que se hace en el Parlamento? Esa aclaración va referida a que cuando uno habla de precios de venta y de costes de producción, cuando hablas de precios de venta te refieres no a una venta en particular ni a una categoría en particular, sino a una media que tú computas y que incluso tú como vendedor decides en qué espacio temporal. Es decir, mi campaña puede ser de 1 año, pero puede ser de 2 años. Es decir, que tú como el vendedor decide en su contrato lo que refleja en cuánto tiempo va a calcular esas medias de precios de venta para que cubran los costes de producción. Hombre, eso es un poco lo que se ha pedido, ¿no? Sí, entendemos que eso era lo que se pedía, entendemos que había 2 soluciones, por un lado la excepción al artículo o por otro lado la aclaración. Tenemos todavía por delante prácticamente 2 meses de negociaciones dentro de esa ponencia que se tiene que realizar de esta ley en el Congreso. Durante estos 2 meses va a venir el ministro a Canarias, prevemos que sea la segunda semana de mayo, cuando venga el ministro a Canarias, y precisamente una de las cuestiones por las que viene importante es hablar de la ley de cadena aquí en Canarias, explicarlo, podernos reunir con los sectores y aclarar todas esas cuestiones de primera mano. Yo creo que es fundamental y creo que fue una cosa que le pedimos al ministro ya en el mes de diciembre, que conocíamos la preocupación que había en nuestro sector y que queríamos que fuese el ministro directamente de primera mano quien lo contara aquí en Canarias. Y efectivamente lo tendremos y esperamos que podamos seguir trabajando de forma coordinada y de forma
colaborativa y sin enfrentamientos entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y los sectores de Canarias. Consejera, esta mañana presentó Ecolocal. Yo creo que es un tema muy importante, sobre todo para impulsar el sistema sostenible de Canarias, la agricultura ecológica, la agroecología. ¿En qué consisten los objetivos de este proyecto? Sí, es verdad que Canarias tiene que sumarse a esa tendencia que hay en Europa por la agricultura más sostenible, ¿no? Y qué lugar más indicado para una agricultura sostenible que un territorio tan protegido, tan fragmentado y tan delicado como es el nuestro, ¿no? Por tanto, es verdad que también vamos atrasados con respecto a la media nacional en cuanto a superficie de agricultura ecológica y operadores, y por tanto necesitamos darle un mayor impulso para poder conseguir llegar a los objetivos que se plantean por parte de la Unión Europea en el futuro. Es verdad que en los 2 últimos años hemos mejorado sustancialmente, hemos crecido un 10% en los 2 últimos años en superficie de agricultura ecológica, pero esto no es solo el principio, ¿no? En la agricultura ecológica tenemos un plan de actuaciones para promover la agricultura ecológica, que es esta estrategia ecolocal, que aúna muchísimos proyectos desde la parte de dinamización del sector, con foros de agroecología, la parte de formación, pero también proyectos específicos que ya venían de atrás, como Ecocomedores, que era un proyecto que ha tenido mucho éxito, que ha ido creciendo poco a poco, que cada vez tiene más colegios, y es ese proyecto en el que en los comedores de los colegios se consumen productos locales, y así permitimos tanto que los productores sepan a qué precio van a vender, cuánto van a vender durante todo el año. Los colegios a su vez también tienen un suministro constante de productos. Los niños comen saludables, esto lo incorporan a sus hábitos, también lo trasladan a las familias y por lo tanto se genera concienciación sobre la agricultura ecológica. Ese proyecto hemos dado un salto cualitativo, pasarlo no solo a los comedores escolares, sino a todos los comedores públicos de Canarias. Esos son comedores también universitarios, de hospitales, de residencias sociosanitarias. Si todo ese comedor que dependa del Gobierno de Canarias, público, que pueda tener productos de agricultura ecológica. Eso creemos que es como una especie de catalizador fuerte para poder hacer un cambio en la estrategia de agricultura ecológica. Y también hay otras cuestiones también, por ejemplo, esta campaña que hemos enseñado también esta mañana, hemos presentado una campaña potente de promoción con una nueva marca, con su etiqueta, con su logo identificativa para los productos que son ecológicos y además son locales. Porque no nos sirve de nada consumir ecológica por el bien del medio ambiente si luego ese producto viene del otro lado del continente, utilizando muchos combustibles fósiles con una huella de carbono alta. Entendemos que en Canarias tenemos capacidad para producir producto local y ecológico y que tenemos que buscar esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad de los consumidores que cada vez están más concienciados con la alimentación saludable y sana para nosotros potenciar nuestra agricultura ecológica. Consejera, yo que creo que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca no puede cambiar la mentalidad y la filosofía de la gente joven, sino necesita también la colaboración, un apoyo integral de toda la sociedad y también de la educación. Pero falta que esa motivación esté en las escuelas, con materias específicas desde muy jóvenes para que eso se vaya imbuyendo en las personas y cuando salgan a la calle y sean mayores, sean capaces de, aparte de comprar productos ecológicos, también exigirlos y tener una filosofía de vida en ese sentido. Yo creo que eso es lo que en el fondo requiere el Pacto Verde y la Agenda 2030, ¿no? Sí, un cambio de mentalidad completo, o sea, una apuesta por la sostenibilidad en toda su dimensión, ¿no? La sostenibilidad ambiental, económica, social, pero también la sostenibilidad en todo, ¿no? En las energías renovables, en el consumo que hacemos, un consumo mucho más crítico y mucho más moderado y mucho más orientado, mucho más responsable, y también en nuestros hábitos diarios, ¿no? Yo creo que es una tendencia global de la que el sector primario se puede aprovechar precisamente para poner en valor ese producto local y poder incrementar el peso del producto local dentro de la cesta de la compra de nuestros consumidores, que al final son los que deciden, los que compran cada día cuando van a un supermercado, a un mercado, a una recoba. Son ellos los que deciden si compran producto local o producto ecológico, producto venido de otro continente. ¿Apoyaría la Consejería de Educación un trabajo conjunto con ustedes, no solo con los ecocomedores, sino con materias formativas desde pequeños con los jóvenes,
para un poco pues que se vayan imbuyendo de esa filosofía que usted decía? Sí, la Consejería de Educación está muy implicada también en toda esa educación transversal, ¿no? Toda esa educación transversal que tiene también que ver con otro tipo de políticas como la política de igualdad de género. También la sostenibilidad es una política transversal importante en educación y yo creo que ahí podemos trabajar conjuntamente de forma muy, muy eficaz. Lo hemos demostrado con los ecocomedores y yo creo que se puede demostrar con otras cuestiones. Vamos a otro tema, si le parece, que es la legalización de las explotaciones agrarias. La ley de medidas urgentes intentó pues aumentar la legalización de esas explotaciones agrarias, pero siempre al final la Consejería, la Dirección General de Ganadería, un trabajo arduo, importantísimo, pero siempre hay una pared enfrente y es los planeamientos insulares y los planeamientos municipales. Chocan entre sí y a veces no dejan legalizar esas explotaciones ganaderas. ¿Para cuándo podemos pues agilizar eso? Bueno, ya lo estamos agilizando. De hecho, en todos estos años desde que entró en vigor la ley de medidas urgentes, creo que solo se legalizaron el 10% de las solicitudes presentadas. Muchas de esas solicitudes han ido decayendo con los años por pérdida de actividad. Y cuando nosotros llegamos a la consejería, uno de los primeros trabajos que quisimos hacer en ganadería era estudiar todos los expedientes que había sobre la mesa, ordenarlos por capacidad de gestión de cada uno de ellos. Y le hemos dado un impulso importante a la legalización. Durante este año ya hemos legalizado más de 20 explotaciones, lo que llevamos de año, y en los próximos meses llegaremos hasta más de 50, que yo creo que es un salto cualitativo importante. Además, en ese decreto ley del COVID, para agilizar la actividad administrativa, también simplificamos ese procedimiento de legalización de las explotaciones ganaderas para evitar que haya problemas con los informes de otras consejerías o de otras administraciones que paralicen el procedimiento, de manera que sea un procedimiento mucho más ágil, más sencillo. Nuestra voluntad es toda esa actividad administrativa de la consejería, no solo en el caso de las explotaciones ganaderas, sino en el resto, agilizarla, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, muchísimos recursos, nos encontramos casi 800 recursos en la consejería relacionados con las ayudas del viñedo o con las ayudas del plátano, con esas cantidades de referencia o con el registro vitícola, y por tanto hemos hecho esfuerzos extraordinarios buscando ayuda externa para poder desbloquear toda esa situación de recursos que a la vez bloqueaban las futuras ayudas de los solicitantes, ¿no? Entendíamos que no solo era el daño que se le había hecho en su momento, sino que se le seguía haciendo. Por tanto, es uno de nuestros objetivos modernizar y mejorar la administración para que no haya estos atascos que luego perjudican a los beneficiarios. Consejera, esa modernización de la administración pasa por una mejora de todos los sistemas, bueno, pues de web, de internet, para que se pueda hacer online todo tipo y resolver todo tipo de problemas. Sí, efectivamente, que se mejore la sede electrónica, que al final todo pasa por sede electrónica del Gobierno de Canarias, que sea una plataforma mucho más potente y que además podamos tramitar prácticamente todas las ayudas vía electrónica. Es verdad que al principio a veces nos cuesta a todos entrar por la parte electrónica con el DNI digital, pero yo creo que una vez que uno hace la primera ayuda se da cuenta de lo fácil, lo sencillo que es poderlo hacer desde tu casa y poder tramitar todas las ayudas y ver en qué estado están todas ellas desde el móvil, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esa es la vía para que además la relación entre la consejería y el ciudadano sea mucho más cercana, mucho más. No es lo mismo verlo en la página web o en la aplicación que tener que llamar a un teléfono, que tener que ir personalmente a la consejería para resolver un papel o a la agencia de extensión agraria. Y yo creo que esa es la vía. Es verdad que en nuestra población, en nuestra edad media de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores suele ser algo elevada ya, pero yo creo que los trámites son cada vez más sencillos y todos podemos gestionarlos a través de sistemas digitales. Consejera, también hay otra pregunta que me han hecho en reiteradas ocasiones, y es el hecho de que por qué Canarias, que está cerca del continente africano, no incrementa las relaciones del sector primario pues con África, no solo vendiendo los alimentos, que no, porque ellos producen alimentos, sino también en bienes de equipos, tecnología agraria, técnicos formados, incluso materias que se puedan realizar en las escuelas de capacitación agraria, que se puedan llevar pues esa formación a Senegal, Gambia, a toda esa zona de influencia de Canarias, porque sería importante y generaría bastantes recursos económicos.
Sí, yo creo que es una apuesta, una asignatura pendiente de Canarias, esa relación con África. Yo creo que damos un poco la espalda a veces a nuestro vecino que está ahí y que tiene realidades muy distintas en función de cada país vecino, ¿no? No es lo mismo Marruecos que Mauritania, que Senegal, que Gambia o que Mali, ¿no? La realidad de cada uno de esos países es completamente diferente. Pero yo creo que podríamos tener muchas oportunidades en esos países, no solo en el sector primario, sino en muchos más sectores. Y además son vecinos con los que nos tenemos que relacionar y con los que tenemos que convivir, y tenemos que pensar cuál es el papel estratégico de Canarias en los próximos años con respecto a la relación de Canarias con África. Yo creo que necesitamos un poco de reflexión sobre ese papel que tiene que hacer Canarias como plataforma cercana al continente africano. Pero es verdad que en la parte del sector primario tendríamos muchas oportunidades efectivamente para la exportación de conocimiento y de transferencia tecnológica a África. Hay algunas cuestiones que se han realizado puntuales, por ejemplo, investigaciones del ICIA, de nuestro instituto, cuando se hicieron proyectos con África y se envió ganado caprino majorero para un proyecto en África ganadero, ¿no? Yo creo que hay experiencias pequeñas que se han ido haciendo, pero creo que sí que tenemos que hacer una reflexión sobre qué clase de vecindad queremos y qué clase de relaciones queremos con África. Nos vamos al sector vitivinícola y me gustaría que me explicara un poquito ese plan que se ha presentado al Consejo de la Viña y el Vino. Sí, hemos hecho una especie de diagnóstico del estado de la viticultura en Canarias y bueno, nos hemos basado en múltiples datos. Ha sido un estudio externo que se ha basado en datos como las superficies cultivadas, la evolución de esas superficies cultivadas, los costes de producción, también los precios de venta de las uvas, los rendimientos, para ver cómo esa imagen del sector en cada una de las islas Canarias y en cada una de las DO, en aquellas islas que tienen más de una como Tenerife, ¿no? Y también para detectar cuáles son esas debilidades y esas amenazas que tiene el sector, pero también cuáles son los puntos fuertes y cuáles son las oportunidades que tenemos y cómo tenemos que trabajar ahí después aparte del diagnóstico hay una propuesta de acciones ya en el diagnóstico que van en distintas líneas, ¿no? Por un lado, una petición de todo el sector de mejorar las ayudas al viñedo, las ayudas a la superficie, que ya lo hemos hecho este año, ya en el POSEI hemos incrementado un 20% las ayudas, de quizás incluir una nueva ayuda a la producción, a la comercialización de uva, ahora mismo la ayuda es a la superficie cultivada, y después otras cuestiones como por ejemplo mejorar la formación, mejorar la sanidad vegetal de las variedades, hacer mayores estudios de las variedades locales, mejorar la promoción de los vinos, mejorar los canales de comercialización de los vinos a través de plataformas que podemos impulsar desde el Gobierno de Canarias, hasta cuestiones como obras, ¿no? Obras necesarias para determinadas zonas vitícolas definidas por zona, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de las obras hidráulicas, está claro que la viña, que siempre ha sido un cultivo de secano, bueno, pues con el cambio climático hemos visto, con la sequía que hemos tenido estos últimos años, como se nos han muerto cepas centenarias y que realmente hay zonas en las que vamos a tener que poner ríos de apoyo y de refuerzo, sobre todo para los años secos. Ahí ya se definen en qué zonas, por ejemplo en La Palma, en las Machuqueras, se define una zona ya de regadío, una pequeña red de riego de apoyo, y en todas las zonas de Canarias obras como esa, o por ejemplo pistas agrícolas que son decisivas para que los viticultores puedan llegar a las parcelas. Una cosa tan sencilla como eso puede provocar que se abandone la viña porque es muy difícil llegar hasta allí. El ejemplo claro es la pista del Tión, en la zona de Fuencaliente, en la zona que dificulta poder hacer las labores normales en el cultivo porque tienes que ir con un jeep, tardas un montón porque hay un montón de socavones y bueno, tenemos por ejemplo ya ese proyecto para mejorar esa pista, que son proyectos pequeños pero que van a arreglar problemas puntuales y creo que vamos a poder dar soluciones que van a representar una mejora en la calidad de vida de los viticultores, en los rendimientos y en la facilidad para poder trabajar en las fincas. Pues consejera, ya que usted estaba hablando del agua y del riego en las zonas vitivinícolas, pues hablamos de planes de regadío y de redes, un intenso trabajo por parte de la consejería en muchas islas, ¿no? Sí, un trabajo complicado porque trabajamos en todas las islas prácticamente y tenemos obras abiertas, 7 obras abiertas, grandes obras en las Islas Canarias, y ahí este año certificaremos unos 10 millones de euros en obras. Pero además también queremos aprovechar los fondos que vienen del Plan de Reconstrucción y Reactivación de España. Ahí hay un plan específico en el Ministerio de Agricultura con 560 millones de euros a repartir en toda España. Nosotros hemos hecho una propuesta por 60 millones de euros, que es más del 10% de la totalidad de ese plan,
pero hemos incluido obras que son obras que ya están muy maduras, obras que ya tienen proyectos, prácticamente se pueden ejecutar, porque sabemos lo que pasa con las obras hidráulicas grandes, ¿no? Que necesitan evaluaciones ambientales, muchos trámites que las retrasan, ¿no? Y estos fondos europeos no podemos retrasarlos porque los perdemos. Por tanto, el ministro nos pidió obras que se pudiesen ejecutar. Nosotros hicimos una propuesta realista de obras que realmente existen, obras tan importantes, por ejemplo, como la puesta en regadío de Lanzarote y Fuerteventura, determinadas zonas de esas dos islas, obras que cada una de ellas son unos 12 millones de euros y que son obras que hace mucho tiempo que están ahí, que ya tienen prácticamente la evaluación ambiental hecha, y son obras muy interesantes porque son obras de agua desalada con aerogeneradores, con lo cual usamos energías renovables, y luego una red de riego para dos islas que nunca han tenido una tradición de regadío, pero que necesitan una reactivación económica por los problemas que están teniendo también con otros sectores como el turismo, y entendemos que son islas en las que se puede desarrollar un sector primario interesante. Y también obras que se han pedido durante muchos años, por ejemplo la balsa del Riachuelo de La Palma, la hemos puesto en esa propuesta, terminar las separatas de la red de los sauces y de Ollas Mazo, también son dos obras que ya están en marcha, que nos facilita porque ya es terminar la obra, entonces es mucho más fácil ejecutar y justificar los fondos a la Unión Europea. Es decir, que queremos darle un empujón, para eso también en la consejería hemos hecho un apoyo externo de 3 ingenieros y un jurista, precisamente para poder mejorar la revisión de esos proyectos, la revisión de los pliegos de contratación y facilitar y que sea más ágil la contratación y la ejecución de las obras. Vamos a esa reunión del PDR en Madrid el próximo jueves. ¿Nos puede adelantar algo, si es que se puede adelantar? Bueno, son las reuniones bilaterales. Como saben, estamos terminando las negociaciones del Plan Nacional Estratégico, que es el documento del que después se desarrolla el Plan de Desarrollo Rural en Canarias, ¿no? Es decir, en ese Plan Estratégico Nacional se definen cuestiones como quién es el agricultor activo, o sea, qué condiciones tienes que tener para cumplirlo, cómo se aplican los ecosquemas, es decir, qué medidas, qué subvenciones y qué ayudas se pueden poner en cada comunidad autónoma, cómo los vamos a valorar y a certificar después. Es decir, son planes complejos. Llevamos ya mucho tiempo con trabajos técnicos, porque es verdad que tiene mucha parte que es muy técnica, y también con trabajo político, y estas reuniones son bilaterales entre cada comunidad autónoma y el Ministerio para poder hablar de las condiciones específicas de cada una de las comunidades autónomas, de las peticiones de cada una, para que el Ministerio pueda terminar de hacer ese panorama y ese diagnóstico, podamos cerrar durante el mes de mayo, podamos cerrar ese borrador de Plan Estratégico Nacional. Nosotros, pues, el ministro ya lo sabe porque se lo hemos transmitido muchas veces, el ministro conoce bien Canarias y ya le hemos transmitido cuáles son nuestras peticiones de Canarias con respecto a esto. Bueno, pues la agricultura activa, sabemos que en Canarias la agricultura es una agricultura familiar, a tiempo parcial, entonces necesitamos una definición que se adapte a nuestras características. Y también, por ejemplo, en el caso de los ecoesquemas, que son condicionantes ambientales, pagos por hacer condiciones ambientales, también sabemos que en Canarias es muy difícil de aplicar. Por ejemplo, que en una parcela puedas tener una zona de bosque, lo puedes hacer, de bosque fijo, lo puedes hacer en la Europa continental, pero aquí en Canarias es imposible. Y por tanto, toda esa realidad canaria se la hemos trasladado ya al Ministerio e insistiremos en ella y en ver cómo resolvemos las cuestiones de Canarias dentro de ese plan estratégico. Hay otra lucha, consejera, que también le va a costar, y es el tema de las cuotas de los túnidos. Bueno, el otro día asistíamos a una reunión en La Palma del consejero de Agricultura con las cofradías y con los pescadores, y haciendo peticiones económicas, porque claro, las cuotas no alcanzaban, ¿no? Sí, efectivamente, además, años en los que las migraciones cambian cada año, las migraciones de túnidos, y hay veces que tenemos unas especies y otras veces que tenemos otras. Este año se ha podido pescar el atún rojo y el patudo, pero son las dos que tienen precisamente cuota, y por tanto, una vez que se termina la cuota, tienes que amarrar el barco con todo lo que conlleva eso, la pérdida económica y la dificultad para poder terminar el año con todos los costes que supone tener el barco, la tripulación, las cargas sociales. Por tanto, entendemos que es una reivindicación justa. Nosotros desde el Gobierno de Canarias seguimos apoyando por intentar mejorar esas cuotas, basándonos en el carácter artesanal de la flota pesquera canaria, pero no hay que olvidar que las cuotas las decide un organismo internacional, ni siquiera España, las decide un organismo internacional y las reparte a nivel europeo, y Europa a su vez las reparte a los Estados miembros, y estos a su vez las reparten por comunidades autónomas, y a su vez en cada comunidad autónoma hay un censo
de qué barcos pueden pescar esa determinada especie. ¿Las cuotas históricas cuentan? Sí, el cálculo para el censo es el histórico de capturas de cada barco. Es decir, si uno tradicionalmente, cada especie tiene unos tantos años de cómputo, has capturado durante los X últimos años una especie, tienes derecho a pescar un porcentaje de esa pesca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es verdad que el recurso es escaso y limitado y al final si no aparece otra especie de túnido que pueda compensar, algún otro túnido como el listado o el atún blanco que pueda compensar esa pérdida y ese cierre de pesquería, pues tenemos un problema. Tenemos un problema sobre todo en los barcos que dependen solo de los túnidos. Hay otros barcos que son polivalentes, tienen otras artes y pueden ir a otros recursos, a otros pescados, pero que aún así también eso significa un sobreesfuerzo, una sobrepesca en ese otro recurso. Es decir, tenemos un problema importante y yo creo que la solución pasa por solicitarle al ICCAT que suba la cuota de Canarias y que también la Unión Europea y el Estado miembro, España, entienda que las flotas artesanales como nosotros, que ahora mismo en el reparto de la cuota tenemos un 1% más por ser flota artesanal, que debería ser mucho más por ser flota artesanal, no solo un 1%. 1% es prácticamente nada, ¿no? E incluso los recursos tampoco es que esa flota artesanal no vaya a incrementar las capturas de una manera exponencial. No es lógico, ¿no? No es lógico porque además no tenemos capacidad para aumentarlo de forma exponencial. Somos muy selectivos y pescamos a caña. Quiero decir que no es una cuestión, es una cuestión de supervivencia de la flota. No es otra cuestión. Yo creo que necesitamos también, igual que hemos hecho con otras cosas, por ejemplo con el plátano, que hemos hecho llegar a Europa nuestra preocupación y cuál es la realidad del cultivo en Canarias, también tenemos que seguir trabajando e incidir también en la parte de pesquera, que quizás no haya estado tan atendida en Europa y tan defendida en Europa. Y bueno, tenemos el CCRUP, que es el Consejo Consultivo de Regiones Ultraperiféricas, que se instauró hace prácticamente un año, en medio de la pandemia. La verdad es que y bueno, y ahí en el CCRUP hay muchísimas entidades de las regiones ultraperiféricas que tienen que ver con la pesca. Y es la voz autorizada la que hace de intermediario con la Unión Europea para hacer llegar esa voz. Ahí trabajamos también desde el gobierno conjuntamente con ellos, los apoyamos y colaboramos en todas sus facetas precisamente para poder llegar todos a Europa juntos, ¿no? Y que se escuche que las regiones ultraperiféricas también necesitan un trato distinto en la pesca. Y más teniendo en cuenta que tenemos una pesca artesanal, sostenible y que es muy selectiva con las piezas que captura. Pues hablando de Europa, usted invitó el otro día a varios eurodiputados a que conocieran el plátano de Canarias, porque al parecer estaban, bueno, pues participando en una especie de foro para promocionar la banana. Sí, imagino que son todos esos foros que se realizan por distintas empresas de lobby de todo el mundo para enseñar sus productos en Europa. En este caso creo que era la Asociación de Productores de Banano de Ecuador, que hacía una conferencia, una charla sobre el banano en Europa. Y bueno, participaban eurodiputados españoles y nosotros los animábamos y los invitábamos a que descubran las bondades también del plátano de Canarias, que es mucho más cercano, mucho más saludable, mucho más fresco y está mucho mejor. Está riquísimo el plátano de Canarias y bueno, yo siendo canarios y siendo españoles entiendo que tenemos que defender nuestro producto, porque eso significa que defendemos la actividad de muchos productores canarios que genera mucha economía y que es el sustento de muchas familias. Consejera, yo no quiero ser pesado, pero es que me vuelvan a preguntar que desgrane usted un poquito la campaña del POSEI, cómo se va a desarrollar, y yo tengo que trasladárselo. La campaña de POSEI con respecto a la resolución de las ayudas. Sí. Bueno, como sabes, tenemos fecha tope para el pago de determinadas ayudas ahora a finales de junio. Y bueno, tenemos todas las líneas que, como saben, hay 3 grandes medidas del POSEI. La primera es de agricultura, ahí dentro tenemos comercialización de frutas y hortalizas, plantas vivas, flora ornamental. Tenemos la papa, la viña, tenemos el aloe vera, el olivo, es decir, tenemos muchísimas líneas de ayuda ahí, que cada una han ido saliendo y están en trámite. En la segunda medida es la medida del plátano, que es la medida grande que se paga con los históricos y que pagaremos antes del final de junio, como todos los años. Y después tenemos la medida 3, que es la medida de ganadería, que también tiene muchísimas líneas dentro. Tenemos la subvención a la producción de carne de todo tipo, de vacuno, caprino, ovino, conejo, pollo,
de leche también, tenemos para ponedoras de gallinas ponedoras, huevos, tenemos la miel de abeja, tenemos muchísimas líneas distintas y todas están en tiempo y forma tramitándose. Como ven, al final tenemos unos 17.000 beneficiarios de las ayudas, son distintos centros directivos las que las gestionan, incluso el ICA gestiona algunas ayudas de este tipo orientadas a la agricultura ecológica y es una labor compleja pero rutinaria de la administración. Es decir, el año pasado tuvimos muchos problemas, hubo cambio de personal, estábamos confinados, con todo el personal teletrabajando. Este año las cosas van mucho más fluidas. El año pasado cumplimos, alguna línea de ganadería pagamos un poquito más tarde, pero creo que este año cumpliremos con todas en tiempo y forma. Consejera, ya para terminar, sí me gustaría preguntarle, pues por la clásica pregunta que hacemos los periodistas, ¿qué le gustaría conseguir en esta legislatura dentro del sector primario? ¿Qué es lo más que usted ansía? Bueno, me gustaría que el sector tuviese más peso en la economía de Canarias, ¿no? Que crecieran los datos, porque eso significa que hay más generación de economía. Esa fue una de las preguntas que le hicieron hoy en la comisión, ¿no? Sí, cómo mejorar el peso del sector primario en el PIB. Pero también hay otras cuestiones importantísimas en el sector primario, mejorar la renta y la calidad de vida de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Es que al final tenemos que poner a las personas en el centro de la gestión política, ¿no? Cómo mejorar la calidad de vida, cómo mejorar también las producciones canarias y cómo mejorar ese autoabastecimiento, ese nivel de soberanía alimentaria, cómo mejorar la sostenibilidad de la agricultura. Tenemos muchísimos retos por delante. Yo creo que son todos ambiciosos, pero poco a poco vamos lográndolo. Pues amigos, hemos terminado esta pequeña entrevista y yo les voy a contar un secreto. La consejera la he visto desde las 8 de la mañana. Primero, presentación de todo ese proyecto que estuvimos hablando de Ecolocal, hablando un montón de rato. Después, un pressing cap aquí en el Parlamento, recibiendo preguntas y contestando. Más de 2 horas y algo. Y ahora nosotros. No sé cómo quedará hoy. Consejera, ¿cómo lo lleva? Bien, bien, bien. Todavía me queda ir a hacer la comida a los chicos. que no les dé la comida preparada. Y después tenemos sesión de viernes tarde de jornada de Ecolocal. O sea que bien, muy bien. Nosotros encantados de estar al pie del cañón. Al final tenemos que dar el callo. Tenemos una responsabilidad muy grande detrás, que es la responsabilidad de ser los representantes del sector primario y de luchar por que esto mejore. Y por tanto todo el trabajo que hagamos es poco. Pues yo agradecerle también al equipo aquí desplazado en Tenerife, Charlie, Moisés, todo el equipo que pues han montado pues este set para aquí en el Parlamento para hacer la entrevista, y yo creo que como buenos profesionales hay que agradecerle su labor. Y a usted, consejera, muchas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes.